En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria de los santos Joaquín y Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la alianza que estaban escritas por ambos lados. Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas era también obra de Dios. Cuando Josué oyó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Moisés le respondió: «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota, lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas. Después le dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió: «No te enfurezcas, Señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Yo les contesté: «Los que tengan oro, que se desprendan de él». Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo: «Han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado». Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo: «Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado, o que me borres a mí de tu libro que has escrito». El Señor le respondió: «Al que haya pecado contra mí lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho, y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuenta de su pecado». Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre: «El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas». Les dijo también otra parábola: «El reino de los cielos se parece un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar». Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábola nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: «Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo». Palabra del Señor. Descubre quiénes eran San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. La tradición considera que Joaquín y Ana son los nombres de los padres de María, la Madre de Dios. Sin embargo, no tenemos evidencias históricas precisas de cualquier elemento de su vida, incluyendo sus nombres. Alguna historia sobre el padre y la madre de María nos llegan a nosotros a través de la leyenda y de evangelios apócrifos. Según la tradición, Santa Ana nació en Belén y se casó con Joaquín de Nazaret, ambos descendientes de David. Junto con su marido, Ana crió a María, cultivando en ella todas las virtudes, y la confió al templo cuando niña. Parece que Ana murió a una edad avanzada. El nacimiento de María. La misma tradición nos habla de Joaquín, ganadero rico, cuyo matrimonio con Ana no produjo descendencia hasta tarde. Esto era considerado como una falta de bendición celestial.
Cuando en una fiesta Joaquín se presentó para ofrecer sacrificio en el templo, fue rechazado por un tal Rubén, bajo el pretexto de que hombres sin descendencia no eran dignos de ser admitidos. Recordando al hijo concedido a Abraham tarde en la vida, Joaquín resolvió ir al desierto y ayunó durante 40 días. Un ángel se le apareció y le dijo del nacimiento de su hija y que fuera a reunirse con su esposa en Jerusalén. También las oraciones de Ana fueron escuchadas. Un ángel visitó a Ana. Ana, el Señor ha mirado tus lágrimas, concebirás y darás a luz, y el fruto de tu vientre será bendecido por todo el mundo. Según una tradición antigua, los padres de la Santísima Virgen, siendo galileos, se mudaron a Jerusalén. Allí, según la misma tradición, nació y se crió la Virgen Santísima. Allí también murieron estos venerables santos. Una iglesia, conocida en diferentes épocas como Santa María ubi nata est, Santa María en Probática, Santa Probática y Santa Ana, fue construida en el siglo IV, posiblemente por Santa Elena, madre del emperador Constantino, sobre el lugar de la casa de San Joaquín y Santa Ana. Sus tumbas fueron honradas hasta el final del siglo IX, cuando los invasores musulmanes la convirtieron en una escuela. La cripta, que originalmente contenía las santas tumbas, fue descubierta el 18 de marzo de 1889. El culto a Santa Ana y San Joaquín. El culto a Santa Ana se produjo ya en la Iglesia oriental en el siglo VI y pasó a la occidental en el siglo X. El culto a San Joaquín es más reciente. Se dice que las reliquias atribuidas a Santa Ana fueron traídas de Tierra Santa a Constantinopla en el 710. Allí estaban en la iglesia de Santa Sofía en 1333. La tradición de la iglesia de Ab, en el sur de Francia, dice que el cuerpo de Santa Ana fue llevado a Ab por San Lázaro, el amigo de Jesús. Fue escondido por San Auspicio, que murió en el 398, y vuelto a encontrar durante el reino de Carlomagno. La cabeza de Santa Ana se mantuvo en Mainz hasta 1510, cuando fue robada y llevada a Düren, Alemania. Lamentablemente, no hay sólidos fundamentos para asegurar la autenticidad de estas reliquias. Su imagen milagrosa es venerada en Notre-Dame d'Auray, en la diócesis de Vannes. También en Canadá, donde es la principal patrona de la provincia de Quebec, el santuario de Santa Ana de Beaupré es bien conocido. Santa Ana es patrona de las mujeres en parto. También es patrona de los mineros, Cristo siendo el oro y María la plata. San Joaquín era venerado por los griegos desde muy temprano. En el occidente su fiesta fue admitida al calendario más tarde, algunas veces el 16 de septiembre y otras el 9 de diciembre. Julius II la puso en el 20 de marzo. Más tarde suprimida, fue restaurada por Gregorio XV en 1622. Clemente XII en 1738 la fijó en el domingo después de la Asunción. Con la reforma del calendario después del Concilio Vaticano II, San Joaquín se celebra junto con su esposa Santa Ana el 26 de julio. Ellos son los patrones de los abuelos. Visiones de Ana Catalina Emmerich sobre Joaquín y Ana. San Joaquín fue siempre varón justo y santo, ilustrado con especial gracia y luz de lo alto. Tenía inteligencia de muchos misterios de las escrituras y profecías antiguas, y con oración continua y fervorosa pedía a Dios el cumplimiento de sus promesas, y su fe y caridad penetraban los cielos. Era varón humildísimo y puro, de costumbres santas y suma sinceridad, pero de gran peso y severidad, y de incomparable compostura y honestidad. La felicísima Ana tenía casa en Belén, y era doncella castísima, humilde y hermosa, y desde su niñez, santa, compuesta y llena de virtudes. Tuvo también grandes y continuas ilustraciones del Altísimo, y siempre ocupaba su interior con altísima contemplación, siendo juntamente muy oficiosa y trabajadora, con que llegó a la plenitud de la perfección de las vidas activas y contemplativas. Tenía noticia infusa de las escrituras divinas. La aparición del ángel a Joaquín le mandó llevar las ofrendas al templo y le prometió que sería escuchada su oración.
A pesar de que le dijo que fuera después a la puerta dorada en el templo, Joaquín sentíase temeroso de ir, pero el ángel le dijo que los sacerdotes ya tenían aviso de su visita. Esto sucedía en tiempo de la fiesta de los tabernáculos. El cuarto día de fiesta dirigióse a Jerusalén. Luego vi que 2 sacerdotes llevaron a Joaquín a través de las cámaras laterales hasta el Sancta Sanctorum, ante el altar del incienso. Joaquín quedó solo delante del altar del incienso, porque los sacerdotes se alejaron. Vi a Joaquín hincado de rodillas, con los brazos levantados, mientras se consumía el incienso. Permaneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción. El ángel habló entonces y le dijo: Ana tendrá una niña inmaculada, y de ella saldrá la salud del mundo. Lo que tendrá Ana no será de Joaquín, sino que por medio de él será un fruto de Dios y la culminación de la bendición dada a Abraham. He visto que cuando se abrazaba Joaquín y Ana en el templo de Jerusalén, estaban en éxtasis. Estaban rodeados de numerosos ángeles, que flotaban sobre ellos, sosteniendo una torre luminosa y recordando la torre de marfil, la torre de David y otros títulos de las letanías lauretanas. Desapareció la torre entre Joaquín y Ana. Ambos estaban llenos de gloria y resplandor. Al mismo tiempo, el cielo se abrió sobre ellos y vi la alegría de los ángeles y de la Santísima Trinidad, y la relación de todo esto con la concepción de María Santísima. Cuando se abrazaron, rodeados por el resplandor, entendí que era la concepción de María en ese instante, y que María fue concebida, como hubiera sido la concepción de todos, sin el pecado original. Comprendí al mismo tiempo cómo la pureza, la castidad, la reserva de los padres y su lucha contra el vicio impuro tiene incalculable influencia sobre la santidad de los hijos engendrados. En general, siempre vi en la incontinencia y en el exceso la raíz del desorden y del pecado. Vi también que mucha gente se congratulaba con Joaquín por haber sido recibida su ofrenda en el templo. Después de 4 meses y medio, menos 3 días, de haber concebido Ana, bajó la puerta dorada. He visto formarse el alma de María por la Santísima Trinidad. Vi cómo Dios mostraba a los ángeles la belleza de esa alma y cómo ellos sintieron por ello inexplicable alegría. Después vi reunirse esta alma con el cuerpo de María en el seno de Ana. Ana estaba tendida en su lecho. Vi un resplandor sobre ella y un rayo de luz descender hacia la parte media de su costado. Ana, rodeada de luz, transfigurada, como si estuviera fuera de sí, vio en el resplandor una luminosa Virgen, como un tabernáculo, de donde salía toda la salud para la humanidad. He visto también en ese momento cómo María se movió por primera vez dentro del seno materno. Ana se levantó al punto y le comunicó todo a Joaquín. Bien, ahí tenemos un poco sobre la explicación de la celebración de hoy de los santos Joaquín y Ana. De todas maneras, yo les digo algo. Quizás alguno se pregunte, pero ¿cómo sabemos que sí se llaman así? ¿De dónde están los nombres? En la Biblia no aparecen. ¿Cómo así que los abuelos de Jesús, los papás de María? O sea, a veces se presta para muchas confusiones o para que la gente no crea, pero mi respuesta siempre es: obvio que María tuvo papás. Si no quieres creer que se llamaban Joaquín y Ana, listo, ponle otro nombre, ponle Pedro y Marta, está bien, pero que obvio que María tuvo papás, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues no podemos negarlos que la Virgen tuvo papás, y entonces se convierten en los abuelos de Jesús, ¿bien? Lo segundo es lo de todas estas visiones de Catalina de Emmerich sobre sobre Joaquín y Ana. Eso es una visión personal. Lo que escuchamos en el video fue una visión mística de alguien. No estamos obligados a creer. Si tú sientes que no, está bien, no pasa nada. Ella simplemente está compartiendo una visión que nos puede ayudar a entender un poco más todo este plan de salvación. Porque para mí una base es: Dios tiene un hijo, es el Salvador, tiene destinado, ya tiene la historia trazada para salvarnos, pero el saber estas historias que anteceden a la venida de Jesús
no deben de ser como de mucho desconcierto para nosotros o rareza. Al contrario, yo lo veo como una preparación. Si tú tienes una fiesta el sábado, entonces es una fiesta grande y una fiesta importante, seguramente vas a tener una preparación. El lunes vas a ir a comprar unas cosas, el martes vas a comprar otras, el miércoles vas a hacer un par de llamadas para confirmar asistencia, el jueves vas a hacer la revisión de lo que te falta, el viernes vas a limpiar el salón y lo vas a organizar, y el sábado ya empiezas a poner mano a la marcha para la comida y la decoración del salón. El día más importante será el sábado, pero antes hay una preparación. Entonces, tiene sentido el decir que Jesús es el Salvador, Jesús es el Mesías, pero que puede haber una preparación antes de esa llegada. Eso tiene sentido. ¿Para qué? Para que todo emerja en ese plan de salvación. Así que cuando celebramos los santos Joaquín y Ana, yo les quiero enseñar, lo más importante es, ¿tenía abuelitos Jesús? Obvio, porque debía tener papás María, no venía de la nada. Lo segundo, todas estas experiencias místicas son verdad o no, son personales. El que las quiera creer está bien, ¿sí? El que no las quiera creer no pasa nada. Pero ahí viene mi posición. Pueden tener sentido en el hecho de que una fiesta grande siempre tiene una preparación para una llegada de Jesús, como la salvación. Una fiesta tan esperada tenía que tener una preparación. Desde el principio Dios se había preparado con sus patriarcas, con sus profetas, con sus sacerdotes, con sus jueces, se había preparado. Ahora más estando a las puertas, cuánto más sería como ya esa preparación final, esos últimos detalles. Entonces, hace sentido toda esta historia y esta experiencia personal. ¿Qué nos queda a nosotros? A nosotros nos queda orar, a nosotros nos queda también hacer parte de esta fiesta de la llegada de Jesús y ser ese preámbulo, ser esa antesala, que el que quiera llegar a Jesús pueda mirar mi vida y que mi vida sea una preparación para llegar a Jesús. Eso me gusta mucho. Joaquín y Ana y también María se convierten en una preparación, en una antesala para la llegada del Salvador. Entonces la enseñanza más bonita de hoy, borra todo lo que quieras borrar, pero quédate con esta frase: yo quiero ser una antesala para que el que me vea a mí pueda llegar al Salvador, para que el que tenga contacto conmigo pueda ir directo a Jesús. Yo soy esa antesala, yo soy esa revisión, yo soy ese preparativo a la gran salvación. Entonces, pidámosle al Señor en este día que nuestras vidas sean eso, una antesala, una preparación, un aperitivo a ese encuentro con Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de darles la bendición, les digo varias cosas. Número 1, recuerden que hoy la clase de Biblia empieza más o menos a las 7:15. Se pueden conectar desde las 7 si quieren, sino que yo tengo una Eucaristía y ahí en esa Eucaristía voy a tener la clase, ¿sí? Dentro de esa Eucaristía voy a tener la clase. Por eso la clase va a estar circulada, tiene ciclo en el Evangelio de hoy, ¿sí? Y en la lectura de hoy. De eso va a tratar la clase, ¿sí? Pero una clase bíblica, estamos en clase de Biblia. Entonces la clase de Biblia hoy será explicando, y aposta que hoy hay una lectura bien bonita, este tema de la idolatría, del becerro de oro, y también al mismo tiempo esto de la semilla de mostaza y de la levadura. ¿Listo? Entonces, esos dos voy a explicarlas esta tarde. Más o menos te puedes conectar desde las 7. ¿Listo? Que ahí voy a estar empezando. Será una Eucaristía, pero dentro de la Eucaristía haré una explicación bien detallada al estilo de una clase de Biblia sobre las lecturas de hoy y quizás un tema como muy relacionado, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta hoy. Puede desde las 7, pero más o menos empezaremos 7:15. ¿Listo? Por Zoom o por YouTube. Segundo, a veces me escriben que no se escucha el audio. Lo envío, pero no se escucha. Pueden pasar dos cosas. Número 1, me pasa algunas ocasiones que cuando lo envío, al rato me llega como que no fue posible enviarlo. Entonces lo tengo que reenviar.
Puede ser que en esa función que yo haga de reenviar, que ya me doy cuenta que sí llegó, puede ser que realmente no haya llegado o no se deje abrir. No, primera opción. Entonces voy a revisar esa parte. Pero también hay otra opción, de que no son todos los que escriben que no los pueden escuchar. Quizás revisa tu teléfono, estará muy lleno. Y cuando los videos son tan pesados, se pasan de un tiempo, entonces WhatsApp no te lo permite abrir. Entonces revise también esa parte. Pero, para no enredarlos tanto, voy a tratar de seguir enviando el audio, así por WhatsApp, pero también el enlace por YouTube. Que cuando no te pueda abrir el audio por WhatsApp, entonces puedas abrir el enlace por YouTube. ¿Listo? ¿Por qué no lo hacemos solo por YouTube? Porque en YouTube no se ponen las canciones y a algunos les gustan las canciones hacen parte también de la meditación, entonces por eso lo hago por WhatsApp y YouTube, solo que en YouTube no están apareciendo las canciones, ¿listo? Pero de todas maneras voy a tratar de seguir enviando el audio, que es el de WhatsApp, y el enlace de YouTube, para que cuando haya un problema pues se solucione con el otro. De todas maneras también revisa tu teléfono. Listo, y yo reviso también cuando esté enviando el audio, ¿ok? Muy bien, a todos ustedes muchísimas gracias, siempre por sus palabras, por sus mensajes, por su confianza, y seguimos siempre unidos en oración. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.